El libro egipcio de los muertos. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y en la existencia del juicio final, en el que sus actos en vida serían puestos a prueba antes de alcanzar el paraíso y la felicidad eterna. Para ayudarles en este tránsito desde la muerte a la vida eterna, se concibe el libro de los muertos como una guía que ayudará al difunto a superar los peligros que le pondrán a prueba hasta llegar al juicio final. El libro de los muertos. El libro de los muertos es el nombre moderno de un texto funerario del antiguo Egipto cuyo nombre original transliterado es RWNWPRT MHRW y es convencionalmente conocido por los egiptólogos como el libro de la salida al día o el libro de la emergencia. En principio, estos textos funerarios se inscribían sobre los muros de tumbas o en los momias y más tarde la escritura jeroglífica e ilustraciones que componían los distintos capítulos del libro se plasmaron sobre papiros que se ocultaban dentro del sarcófago junto al difunto. La extensión de los papiros variaba según el poder adquisitivo de cada persona. Se elaboraban en los templos y una vez que su uso se fue popularizando, los escribas realizaban distintas versiones en serie que dejaban preparadas de introducir únicamente el nombre del comprador. El libro se compone de una selección de consejos, conjuros, fórmulas mágicas, oraciones y alabanzas que ayudarán al alma del difunto en su viaje a través del inframundo. Por supuesto, a conseguir el equilibrio y superar todas las pruebas y peligros que encuentre en el camino hasta llegar al tribunal de los dioses. En el juicio de Osiris, se pesará su corazón contra la pluma de la beldad en la balanza de la diosa Maat. Si el corazón resulta más ligero que la pluma, se permitirá al difunto pasar a la vida eterna junto a los dioses. Papiros destacados. Entre los papiros más destacados se encuentran el de Unefer y el de Ani, ambos en posesión de British Museum. El papiro de Unefer es una de las versiones más conocidas del libro de los muertos. Fue escrito durante la dinastía 19 en Egipto aproximadamente y se conserva en el British Museum en Londres. Originalmente medía 5,50 metros de largo por 39 centímetros de ancho, pero actualmente está dividido en 8 piezas por necesidades de conservación. El papiro de Ani es la versión más conocida y más completa del libro de los muertos. Se calcula que fue escrito durante la dinastía 19 por encargo del escriba real Ani. Entre todos los textos del libro que se han encontrado, es el que tiene el mayor número de capítulos, todos decorados con dibujos que explican cada paso del juicio de Osiris. Mide casi 26 metros y forma parte de los fondos del Museo Británico desde el año 1888, cuando lo descubrió en una tumba cerca de Luxor. El libro de los muertos era parte de una tradición de textos funerarios iniciada por los más antiguos textos en las pirámides y textos de los sarcófagos, que se inscribían sobre muros de tumbas o en los féretros, y no sobre papiros. Algunos de los sortilegios del libro de los muertos fueron extraídos de estos textos antiguos y datan del tercer milenio antes de Cristo, mientras que otras fórmulas mágicas fueron compuestas más tarde en la historia egipcia y datan del tercer periodo intermedio, desde los siglos XI hasta el VII a.C. Algunos de sus capítulos se componían de escribas en paredes de tumbas y sarcófagos, tal y como habían sido los sortilegios desde su origen. El libro de los muertos se introducía en el sarcófago o en la cámara sepulcral del fallecido,
No existía un único y canónico libro de los muertos. Los papiros supervivientes contienen una variada selección de textos religiosos y mágicos y difieren notablemente sus ilustraciones. Algunas personas encargaban sus propias copias del libro, tal vez con una selección de los sortilegios que consideraban más importantes para su propia progresión en otra vida. El libro de los muertos fue comúnmente escrito con jeroglíficos o escritura hierática, sobre rollos de papiro y a menudo ilustrado con viñetas que se representan al difunto y su viaje al más allá. Casi todos los ejemplares del libro de los muertos eran únicos, pues contenían una selección distinta de sortilegios de todo el corpus de textos disponible. Durante la mayor parte de su historia, el libro no tuvo orden o estructura definida. De hecho, desde el temprano estudio de Paul Barguet en 1967 sobre los temas comunes entre los diferentes textos, los egiptólogos concluyeron que no había ninguna estructura interna. Fue solo desde el periodo saíta, en la dinastía 26, en adelante cuando se dotó al libro de organización. Los libros de los muertos de la época saíta tienden a organizar los capítulos en 4 secciones. Capítulos del 1 al 16. El difunto entra en la tumba, desciende a los infiernos y el cuerpo recupera el movimiento y el habla. Capítulos desde el 17 al 63. Explicación del origen mítico de los dioses y los lugares. Los fallecidos son obligados a vivir de nuevo a fin de que puedan surgir, nacer con el sol de la mañana. Capítulos del 64 al 129. Los fallecidos viajan a través del cielo en el arca solar como uno de los muertos benditos. Por la noche descienden al inframundo para presentarse ante Osiris. Capítulos del 130 al 189. Tras haber sido reivindicado el fallecido, asume el poder que el universo le ha dado como uno de los dioses. Esta parte también incluye diversos capítulos sobre amuletos, protectores, provisión de comida y lugares importantes. La existencia del libro de los muertos era ya conocida en la Edad Media, mucho antes de que su contenido pudiera ser entendido. Desde que fue descubierto en tumbas quedó claro que su temática era religiosa, lo que condujo a una errónea idea generalizada de que se trataba de un equivalente a la Biblia o el Corán.